Hola a todos, mi nombre es Marina González y sean bienvenidos a este nuevo video sobre mecanismos de transporte de membrana. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre los mecanismos de transporte activo, es decir, aquellos mecanismos de transporte de membrana donde es necesario el aporte de energía metabólica, mecanismos de transporte en los cuales hay consumo de energía de ATP. El primer mecanismo de transporte activo que vamos a analizar es el transporte por bombas. Las bombas no son otra cosa que proteínas integrales de membrana, proteínas específicas que tienen una doble función. Por un lado, van a transportar iones en contra de sus propios gradientes. Pero como hacer un transporte contra gradiente sabemos que requiere un consumo energético, en este caso el consumo de energía va a ser a partir del ATP. Y estas bombas, además de hacer el transporte contra gradiente, para hacerlo van a hidrolizar previamente al ATP para poder conseguir la energía que permita hacer este transporte. Por eso decimos que estas bombas tienen también una función ATPasa. Función ATPasa quiere decir que hidrolizan el ATP. Entonces, estas bombas actuarían como en dos pasos. En un primer momento producen la hidrólisis del ATP, eso permite la obtención de la energía y en un segundo paso, con esa energía, posibilitar el transporte de un ion en contra de su propio gradiente. En las células hay muchas bombas, hay bombas de sodio, hay bombas de calcio, eh, bombas de protones. Todas tienen una lógica similar, ¿no? Que comentábamos en la diapositiva anterior. Pero vamos a mencionar un ejemplo puntual, pero recuerden que es tan solo un ejemplo, que es el caso de la bomba de sodio y potasio. ¿En qué consiste esta bomba? Esta bomba, como todas las bombas, va a transportar contragradiente iones con consumo de ATP. En este caso, esta bomba va a transportar en forma simultánea dos iones a la vez, tanto sodio como potasio. Ambos iones van a ser transportados en contra de sus propios gradientes. Si se fijan en la imagen, tenemos una membrana que está separando dos compartimientos, el medio extracelular y el citoplasma. El ion sodio está mucho más concentrado en el medio extracelular que en el citoplasma y el ion potasio está mucho más concentrado dentro de la célula que en el medio extracelular. Y dado que esta bomba posibilita el transporte contragradiente de ambos iones, lo que vamos a ver es que esta bomba va a posibilitar enviar sodio hacia el medio extracelular e incorporar potasio hacia dentro de la célula. Cada vez que esta bomba mueve hacia el medio extracelular sodio e incorpora en simultáneo potasio hacia el interior celular, se consume ATP. El otro mecanismo de transporte activo es lo que se conoce como el transporte en masa. En este tipo de transporte no es una proteína específica de la membrana la que permite el transporte, ni tampoco es un transporte que ocurra exclusivamente a través de los fosfolípidos de la bicapa, sino que es un transporte donde es la membrana en su totalidad, la membrana con todos los componentes que la integran, la que participa en el ingreso o en la salida de productos hacia la célula o de la célula hacia el exterior. En el caso del transporte en masa, se pueden ingresar o salir de la célula partículas de un tamaño mucho mayor de las que veníamos viendo hasta el momento en los otros mecanismos de transporte. Como es un transporte que implica la intervención y el movimiento de una parte de la membrana, de un sector de la membrana de la célula, implica un evidente gasto de ATP, porque todo este movimiento general de la célula involucra sobre todo a la membrana y al citoesqueleto. Estos mecanismos de transporte en masa, a diferencia de los otros mecanismos también,
siempre vamos a ver que involucra vesículas membranosas. Ahora, cuando veamos los dos casos posibles de transporte en masa, vamos a entender un poco mejor a qué nos referimos. Pero es un transporte donde siempre va a haber vesículas membranosas. Y también, a diferencia de los otros mecanismos de transporte, este transporte es independiente del gradiente. Acá las partículas a ser transportadas no es importante si van a favor o en contra de gradiente. Directamente es un transporte total donde el gradiente no juega ningún rol para determinar hacia dónde la partícula va a ser transportada. Es el único mecanismo de transporte independiente del gradiente. Si el transporte en masa implica el ingreso de partículas del medio extracelular hacia el citoplasma, el mecanismo se denomina endocitosis. ¿Cómo se produce la endocitosis? Si tuviéramos que armar una secuencia, diríamos que iniciamos con partículas que están en el medio extracelular, que vemos que se acercan a la membrana plasmática. La membrana luego comienza como a rodear a esas partículas y formándose una invaginación en la membrana. Esa invaginación se va profundizando, vemos como la membrana va cada vez más rodeando a esas partículas y finalmente termina formándose una vesícula membranosa que no es otra cosa que un pedacito de la membrana plasmática que termina rodeando a esas partículas que hasta hace un momentito estaban en el medio extracelular. Ahora las partículas las encontramos dentro de la célula, pero no están sueltas en el citoplasma, sino que están rodeadas por una vesícula membranosa. Dependiendo de qué tipo de partícula es la que va a ingresar por endocitosis a la célula, nos podemos encontrar con tres tipos o tres variantes de endocitosis. Si lo que va a ingresar a la célula por endocitosis es una partícula de un tamaño grande y sólida, como por ejemplo una proteína, una bacteria, incluso un virus, por ejemplo, ese tipo de endocitosis se denomina fagocitosis. Si lo que va a ingresar a la célula por transporte en masa son partículas pequeñas en solución, o sea que si lo que ingresa es el fluido extracelular, la endocitosis se denomina pinocitosis. Tanto la fagocitosis como la pinocitosis podríamos considerarlas que son inespecíficas, es decir, que una partícula que se acerca a la membrana se invagina, la engloba y la ingresa encerrada en una vesícula membranosa. Pero hay un tercer tipo de endocitosis que se denomina endocitosis mediada por receptor, que a diferencia de las otras dos, esta endocitosis es altamente específica. ¿Por qué? Porque en este caso no es que cualquier partícula que se acerca a la membrana puede ser endocitada, sino que en este tipo de endocitosis debe haber una situación previa. La partícula debe ser reconocida previamente por receptores de la membrana, que no son otra cosa que proteínas de la membrana. Una vez que la partícula es reconocida previamente por los receptores de membrana, recién en ese momento se produce la endocitosis de la partícula. Por eso decimos que es específica. Solamente ingresará aquello que sea específicamente reconocido por los receptores como primera condición y recién luego se va a poder desencadenar el ingreso o la endocitosis concreta de la partícula. El ejemplo más clásico que podemos mencionar de una partícula que ingresa por endocitosis mediada por receptores es el LDL, lo que nosotros conocemos vulgarmente como colesterol malo. Y finalmente, el transporte en masa que permite la salida de productos desde la célula hacia el medio extracelular es la exocitosis. ¿Cómo se produce una exocitosis? Para que un producto celular sea
transportado hacia el medio extracelular por este mecanismo de transporte, la condición es que ese producto tiene que estar dentro de una vesícula membranosa. Entonces hablamos de moléculas que están contenidas dentro de una vesícula membranosa y que esas moléculas tienen que ser transportadas hacia el medio extracelular. ¿Cómo ocurre esto? Entonces, la molécula o las moléculas a ser transportadas que están dentro de una vesícula membranosa, esa vesícula es transportada hacia la membrana plasmática. Una vez que llega a la membrana plasmática, se produce aquí una fusión, una unión entre la membrana de esta vesícula y la membrana plasmática. Como resultado de esta fusión, los productos que estaban dentro de la vesícula terminan siendo volcados hacia el medio extracelular. Como ejemplo, podemos mencionar proteínas que son fabricadas por las células, pero que van a ser exportadas, van a ser transportadas hacia el medio extracelular. Y el mecanismo de transporte involucrado es justamente la exocitosis. El próximo tema que vamos a trabajar dentro de este mismo módulo, justamente vamos a ver cómo se sintetizan proteínas que la célula exporta, que manda hacia el medio extracelular, y vamos a ver cómo ahí la exocitosis va a ponerse en juego para que estos productos terminen siendo transportados hacia el exterior. Y hasta aquí hemos completado nuestro recorrido sobre la estructura y los mecanismos de transporte de las membranas. Eh, Nos encontraremos próximamente en otros videos de otros temas nuevos. Gracias.